Hoy quisiera comenzar un estudio bíblico de la primera carta del apóstol Pedro. Ya tenía tiempo estudiando esta carta. Estoy en eso, estoy constantemente leyendo la carta. Cada mañana que voy a orar, primero leo un texto allí de la carta y oro sobre la base de lo que el texto enseña. Cuando antes de irme a trabajar le dejo abierta la Biblia a mi esposa y le digo, léele esto a los niños. Y luego en la noche, cuando me acuerdo, porque siempre se me olvida, me siento con mi esposa a ver qué es lo que le ha leído, cómo lo ha entendido e interpretado y si está equivocada, bueno, agarro una regla que tengo ahí en la... No, mentira, hermano. No, nos sentamos allí y hablamos un poco acerca de lo que el texto de ese día nos ha enseñado. Ayer tomé un hábito nuevo, aprovechando el uso de la tecnología, hermanos. Adopté un hábito nuevo que espero poder continuar. Cada vez que estoy desarrollando el sermón, preparando el estudio bíblico, estudiando el texto, voy anotando ciertas peticiones de oración que van de acuerdo a lo que el texto enseña, pero en la que incluyo, por ejemplo, a mi familia, mi esposa, mis hijos, a la iglesia. Quizás oro por alguna persona en particular, siempre de acuerdo a lo que el texto enseña. En otras palabras, poniendo en práctica lo que el texto está enseñando, pero en la oración, orando bien sea por mí, para que obviamente Dios me permita no solo entender el texto, sino vivirlo, y por la iglesia y por otras personas. Entonces, de verdad que ha sido enriquecedor para mi vida este libro, y creo que es muy propicio para nosotros estudiarlo, y espero que también sea de provecho para ustedes. Y esta serie de este pasaje, de este libro que vamos a estar estudiando a partir de hoy, la he titulado Participantes de Cristo, ya que es una palabra que resalta en esta carta. Pedro nos dice que nosotros somos participantes de Jesucristo. Y el tema de hoy lo he titulado Elegidos para una esperanza viva. Con ello vamos a introducirnos a este tema, hermano. Que el Señor nos dé de su gracia en esta mañana para exponer su palabra y ustedes para entenderla y que pueda obrar en sus corazones. Padre, gracias damos a ti, Señor, por tanta gracia, por tanta misericordia, Señor. Padre, no somos dignos de estar en este lugar, ni menos yo, Dios, de estar frente a tu iglesia, exponiendo tu palabra, más por tu gracia aquí estoy, Señor, y aquí están mis hermanos, Dios, disponiendo sus corazones para escuchar tu palabra. Sea tu gracia concediéndose para con nosotros una vez más, permitiéndonos ser entendidos de tu palabra, permitiendo, Señor, que nuestros corazones puedan ser ablandados y llenados de la buena enseñanza, Señor, para que alimentados por tu palabra podamos conocerte más. Oro incluso por los visitantes, Señor, porque este mensaje pueda obrar en sus corazones, convenciéndolos de pecado y llevándolos a entender las riquezas de la gracia en el Evangelio de Cristo, Señor, para que ellos puedan también obedecer al Evangelio de Jesucristo. Padre, sea todo conforme a tu perfecta voluntad, Señor, y nuestros corazones puedan encontrar gran gozo y dedicarse en adoración a ti en esta mañana, Señor, para la gloria de tu nombre, en Jesús. Amén. Bien, quiero que busquen en sus Biblias la primera carta de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5. De hecho, duré varios días indeciso hasta qué versículo lo iba a leer, porque es toda una oración desde el versículo 1 por ahí hasta el 12, si no me equivoco. Pero quise considerar
partir el pasaje en varias partes para aprovecharlo más. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hasta allí la palabra, pueden sentarse. Bueno, esta es la primera carta del apóstol Pedro. De hecho, no tiene muchas, a pesar de que fue quien estuvo a cargo del resto de los apóstoles y uno de los hombres más influyentes de la historia. No tuvo muchas cartas que escribir, sino que escribió estas dos, las cuales tenemos para meditar. Y Pablo empieza esta carta, como es costumbre en la mayoría de las cartas que vemos en el Nuevo Testamento, saludando a la iglesia, ¿sí? Dando un saludo, pero es algo peculiar el saludo que él da aquí. Él empieza saludando a sus hermanos expatriados. Si se dan cuenta, Pablo no está saludando a una iglesia en particular. No es como, hablo de Pedro. Siempre me confundo con Pablo o Pedro, así que por favor ténganme paciencia. Estudiando cada ratico decía Pablo, no Pedro, y entonces... no como el apóstol Pablo, quien constantemente hacía mención de las iglesias a las que él estaba escribiendo, por ejemplo a la iglesia de los Colosenses, a la iglesia de los Filipenses, Efesios, Romanos, entre otras. Pero aquí el apóstol Pedro es diferente. Él está escribiendo la carta a un grupo de hermanos que se encuentran en diferentes lugares del Asia Menor, lo que se conoce hoy como Turquía. Él llama a esos hermanos expatriados de la dispersión, o la diáspora también se conoce. Es una palabra que hoy en día en Venezuela se está usando con frecuencia, la diáspora venezolana, en donde muchos venezolanos están esparcidos por diferentes partes del mundo en busca de una mejor vida, según ellos, en busca de algo mejor, en busca de una mejor condición de vida. Bueno, algunos la encuentran, otros no tanto, aunque están en el proceso, otros de verdad que no les va nada bien y tienen que regresarse, y a otros que les va peor y no se pueden regresar porque no pueden. Así que más o menos es la situación que vemos acá en la Escritura, en la que muchos hermanos se encontraban dispersados por diferentes regiones del Asia Menor, como por ejemplo el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Si usted los ve en un mapa, se dará cuenta que están bastante dispersados entre sí. Es como si estuviéramos diciendo hermanos que están en la ciudad de Guanare, hermanos que están en la ciudad de Barquisimeto, hermanos que están en la ciudad de Acarigua, hermanos que están en la ciudad de Cumaná, y así sucesivamente. De repente, si nosotros dijéramos desde de Guanare a Acarigua, no hay mucha distancia, no hay demasiado tiempo para llegar, pero estos hermanos tenían que viajar a pie, así que usted se puede imaginar el tiempo que ellos se tardaban para llegar de un destino a otro. Entonces, estos hermanos estaban bastante esparcidos por estos lugares, y la razón de que ellos estuvieran en esos lugares y que fueran considerados, que Pedro los define como expatriados, es precisamente porque por causa del evangelio ellos habían sido perseguidos y expulsados de sus patrias. Ellos habían sido sacados de
de sus hogares, de sus lugares de residencia para ser perseguidos por causa del evangelio. Entonces muchos de ellos tuvieron que huir y ser dispersados por diferentes partes de Asia. Y no solo eso, sino que en esos lugares estaban siendo afligidos, estaban siendo perseguidos, estaban padeciendo probablemente necesidad, no lo sabemos. Todo aquello que un inmigrante, que un expatriado padece en un lugar desconocido, ¿sí? Muchos sabemos por familiares que tenemos afuera o incluso amistades que tenemos que la situación en otros países tampoco es que está muy bien. Por lo menos para los venezolanos no. Quizás para otros, quienes sí viven allí, quienes sí pertenecen a esos países, la situación está mejor y por lo menos sabemos que está mucho mejor que aquí. Pero a nuestros hermanos venezolanos no les ha ido muy bien. Quizás al principio sí, pero después de que la situación se salió de control y ya no son 100 venezolanos, hermanos, son miles de venezolanos que salen semana tras semana. Obviamente que los países tienen que tomar medidas y la situación es diferente. No es lo mismo que usted lo visite uno en su casa y que la semana que viene le vengan 10. ¿Verdad que sí? Se tiene que partir la arepa ahí en varias partes para poder darles de comer. Y si de pronto a la semana que viene le llegan 20, llega un momento en que usted los va a tratar incluso con hostilidad, se va a sentir incómodo por eso. Bueno, eso es más o menos lo que está sucediendo con nuestros compatriotas y hermanos de patria, de país. Bueno, más o menos eso es lo que sucedía, solamente que a estos hermanos no les estaba sucediendo por una situación económica en su país de origen, sino que les estaba sucediendo por causa del evangelio mismo, por causa de seguir el evangelio y de estar en una situación bastante crítica en donde los gobernantes estaban en contra del evangelio de Jesucristo y usaban toda clase de medios para traer persecución a la iglesia. Entonces estos hermanos recibían todo el peso de la persecución y el sufrimiento, hermanos. Pedro les escribe para alentarles, ¿ok? Esta carta fue probablemente escrita entre el año 64 y 65 después de Cristo y fue una de las épocas más duras de Israel en ese tiempo, porque fue cuando el emperador Nerón incendió la ciudad de Roma y no solo eso, sino que él culpó a los cristianos para que entonces la persecución contra ellos se acrecentara. Se cree que es probable que Pedro haya escrito en ese lapso de tiempo. El incendio de la ciudad de Roma fue en el 64 y muchos creen que fue en ese tiempo, pero también otros tienen diferencias, entonces se cree que fue un año más tarde. Pero aún así, el calor de la persecución estaba intenso, hermanos. En otras palabras, los cristianos estaban en una situación bastante tensa, estaban siendo perseguidos. De hecho, se dice, la historia cuenta que los cristianos eran quemados en estacas y colocados en las ciudades para alumbrarlas. O sea, hermanos, usted se imagina caminar por una calle en la que en cada esquina hay una estaca con una persona colgada, encendida en fuego para alumbrar la calle. Esa era la manera en la que se trataban a los cristianos en ese tiempo. De hecho, hay una película nueva que salió hace poco, este mismo año, que se llama Pablo, apóstol de Jesucristo. Es un relato de los últimos días del apóstol Pablo y le recomiendo totalmente que usted la vea. De hecho, hay unos hermanos que domingo tras domingo se reúnen para compartir la palabra del Señor en algunas casas, ¿sí? Y ellos tienen la costumbre de que en ciertas ocasiones ponen una película y la ven. Así que yo les insto a que puedan también acercarse allá, hablar con el hermano Josué, con la hermana Gabriela, el hermano Jorvi, que ellos están completamente involucrados en ello. De hecho, hoy voy a ir a ver una película, ojalá y me guarden las palomitas de maíz.
Y de verdad les recomiendo mucho esta película, y nos muestra un poco de manera gráfica esto que estoy mencionando y que estaban viviendo los cristianos en ese tiempo. Cuando yo vi esa escena en donde estaban esos cristianos allí colgados y encendidos en fuego, hermanos, de verdad me quebranté bastante, porque me trasladé un momento a ese tiempo, y gracias a Dios que no viví esa época, hermanos. Estamos muy tranquilos aquí, y nosotros con demasiada frecuencia nos quejamos de las cosas que no tenemos, de las cosas que estamos padeciendo, cuando realmente los cristianos verdaderos, ellos sí padecieron mucho más que nosotros, hermanos. Entonces este es más o menos el escenario que ellos que se estaba desarrollando en ese tiempo, y Pedro escribe con una intención de poder traer aliento y consuelo a la iglesia, a todas estas iglesias, a todos estos hermanos que estaban esparcidos por diferentes partes de lo que hoy es Turquía. Y él escribe precisamente hablando acerca de los sufrimientos que ellos estaban padeciendo y del consuelo que ellos pudieran hallar en Jesucristo. Hermanos, el tema principal de esta carta, si usted más adelante se toma el tiempo de leerla completa, usted se dará cuenta que un tema muy, muy, muy recurrente, y es básicamente el tema central de la carta, es el sufrimiento de los creyentes, pero no solamente el sufrimiento de los creyentes, sino también la esperanza de la vida venidera. O sea, en otras palabras, la carta no es un conjunto de malas noticias solamente, o de historia, o una historia totalmente sombría y tenebrosa y de gran tristeza. No, hermanos. Pedro condensa en la carta lo que es por un lado el horror de los sufrimientos que ellos estaban padeciendo, aunado a la esperanza que ellos tenían en Jesucristo. Así que él se toma el tiempo de manera frecuente a hablarnos de todos los padecimientos que los creyentes estaban sufriendo, pero a la misma vez del consuelo que ellos encontraban en Jesús por la esperanza de la vida eterna, hermanos. Amén. Y si pudiéramos resumir en una sola frase esta carta, bueno, podemos hacerlo utilizando la palabra que se encuentra en el capítulo 4, versículo 13. Pablo describe a los cristianos como participantes de Cristo. Los cristianos son participantes de Cristo en su muerte. ¿Por qué en su muerte? Porque de la misma manera que Cristo murió al pecado, los creyentes de la misma manera que Cristo murió en una cruz, los creyentes también han muerto al pecado. Han muerto al dominio que el pecado tiene sobre ellos. Pero los cristianos no solamente son participantes de Cristo en su muerte, también son participantes de Cristo en su sufrimiento. De la misma manera como Cristo sufrió en la cruz, nosotros también sufriremos por causa del evangelio y seremos rechazados por los hombres. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, hermanos. Eso fue una clara advertencia, hermanos. Pero no solamente eso, también dice que somos participantes de Cristo en su resurrección. De la misma manera que Jesucristo resucitó de entre los muertos, nosotros también hemos resucitado de nuestra vieja vida, de nuestra vieja condición de vida, a una nueva vida ahora que ama la ley del Señor, que busca de Dios, que se deleita en el Señor y que aparte tiene la esperanza de la vida eterna. Pero no solo eso, no solamente somos participantes de la resurrección de Cristo aquí en esta tierra, también seremos participantes de la resurrección de Cristo cuando Él vengase. Resucitaremos con Él, seremos levantados con Él y participaremos de su gloria eterna, hermanos. Así que, hermanos, usted y yo estamos unidos y entrelazados a Cristo Jesús en una unión perfecta, ininterrumpida, interminable con Él, desde que Él ha muerto en la cruz hasta que Él regrese por nosotros en su gloria. Así que de una forma resumida podemos decir que somos participantes de Cristo en su sufrimiento, en su muerte, en su resurrección, en una nueva vida y en la esperanza de la gloria celestial. Amén. Y ese es el tema principal de la carta, y ese es el tema principal en el cual queremos centrarnos en esta mañana, hablar de
cómo nosotros fuimos elegidos por el Señor para una esperanza viva y verdadera por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, hermanos. Así que vamos a comenzar el estudio de este pasaje, en primer lugar, observando lo que la Biblia nos enseña en el versículo 2 de la carta, en donde vemos una descripción resumida que da el apóstol Pedro acerca de la salvación y cómo esta obra de salvación incluye nada más y nada menos que a las tres personas de la Trinidad: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahí tiene un versículo más que memorizarse la próxima vez que un testigo de Jehová quiera decirle que la Trinidad no existe. Ahí tiene un versículo más que usted puede considerar, ya que aquí no solamente se nos habla de la Trinidad, sino que se nos habla de que la Trinidad trabaja y coopera armoniosamente en la salvación del creyente. En otras palabras, hermanos, el creyente no es salvo sin la Trinidad. Sin que cada una de las personas de la Trinidad lleve a cabo su parte en el plan de redención, hermanos, estaríamos perdidos. Así que si usted se pregunta, como en algún momento quizás yo me lo he preguntado, ¿una persona que no crea en la Trinidad puede ser salva? Está bien difícil, hermano. Porque a menos que el Padre obre en nuestra salvación, a menos que el Hijo obre en nuestra salvación, a menos que el Espíritu Santo obre en nuestra salvación, estamos perdidos. Y eso lo vemos en el versículo 2. ¿Cómo operan las tres personas de la Trinidad en la salvación? Bueno, el versículo 2, Pedro empieza utilizando una palabra que ya nosotros la hemos estudiado en varias ocasiones aquí, y es la palabra elegidos. Hablando acerca de la elección que Dios ha hecho de su pueblo. Es interesante y me llama un poco la atención, porque por un lado Pedro está hablándole a hermanos que han sido expulsados de sus patrias, que han sido desconocidos como ciudadanos de su lugar de origen. Ellos ya no son reconocidos como miembros de la sociedad que los vio crecer y han sido expulsados. Pedro les dice: pues esos que son expatriados, que probablemente no tienen un hogar aquí, han sido elegidos por el Señor para un hogar mejor. ¿Sí me entiende? Han sido escogidos por el Señor para una patria celestial. Así que él empieza diciéndole: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Bueno, si lo vemos desde una manera bastante superficial, vamos a ver allí las tres personas de la Trinidad, se están viendo allí, pero quisiéramos observarlo de manera más específica. Así que, ¿cómo vemos a las tres personas de la Trinidad obrando la salvación en la vida del creyente? Bueno, en primer lugar vemos al Padre escogiendo a los que han de ser salvos. Dice: elegidos según la presencia de ¿quién? De Dios Padre. De tal manera que el Padre es quien elige a los que han de ser salvos. Y aquí se utiliza una palabra interesante, y es la palabra presciencia, que viene del término griego prognosis, y tiene que ver con un previo conocimiento que Dios tuvo de nosotros y sobre el cual Él nos eligió. En otras palabras, Él nos vio en su mente, Él vio el futuro, Él nos observó a nosotros, y sobre la base de ese previo conocimiento que Dios tuvo de nosotros, nos escogió. Ahora, mucho se cree que esta presencia que dice la Escritura aquí que Dios tuvo acerca de nosotros significa que Dios vio en el futuro que usted iba a poner su fe en Jesús, que usted iba a ser obediente a la verdad, y entonces sobre la base de la obediencia suya, entonces Dios lo escogió a usted. Pero por aquellos que han estado con nosotros en los estudios de los miércoles se darán cuenta que eso no es bíblico.
¿Por qué razón? La Escritura es clara cuando nos dice que el Señor nos ha elegido conforme a su beneplácito, conforme a su consejo, conforme a su voluntad. Y nada de lo que Dios hace en el universo lo hace lo hace basado en lo que el hombre hace. No lo hace basado en su creación, lo hace basado en su consejo. La creación, el universo, las plantas, los animales, hermanos, los desastres naturales, todo cuanto sucede proviene de la mano del Señor y proviene de la mano de Dios por su voluntad. No porque Él se sienta obligado, no porque Él se sintió motivado por X, por fulano o por mengano. No, sino porque Él así lo ha decidido en su consejo sabio. Y si Dios en toda la creación hace todas las cosas conforme a su voluntad sin esperar el consejo de nadie, mucho menos en la salvación, ¿sí? Dios nos escoge para ser salvos, no por algún mérito que haya encontrado dentro de nosotros, sino por su completa y perfecta voluntad. Efesios capítulo 4, versículo 5, capítulo 1, versículo 4 al 5 nos dice que Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Dios, delante de Él. Dice, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Dice, Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, dice, según el beneplácito de su voluntad. No según usted, no según yo, según Él se dispuso a hacerlo antes de que todo fuese creado. Así que esta presencia de Dios no significa que Dios espera a ver si usted le elige. Si usted lo elige, Dios lo elige. ¿Se da cuenta que eso parece ser contradictorio? De hecho es contradictorio. No, hermanos, más bien debiéramos y pudiéramos entender esta presencia de Dios como que Dios vio en el futuro, lo vio a usted y se dio cuenta que usted estaba tan depravado en su pecado y que nunca iba a poner su confianza en Jesucristo porque estaba vendido en su iniquidad y en su maldad, que Dios entonces se complació a sí mismo escogerlo y sacarlo de esa iniquidad. Entonces, si pudiéramos decir que Dios me vio a mí desde el principio, me vio a mí en un futuro, dijo, este Señor no me va a escoger a mí. ¿Por qué? Porque Él ama demasiado su pecado. Así que yo lo voy a escoger a Él y lo voy a salvar. Dice, porque nadie busca a Dios, nadie es tan bueno como para buscar a Dios. A veces escucho comentarios de personas que dicen, ay, esta persona sí es buena, ay, él es muy bueno, qué maravilloso, él es tan bueno. Hermano, la Biblia dice, no hay nadie bueno. Delante de Dios no hay nadie bueno. Superficialmente hablando, humanamente hablando, pudieran haber muchas personas buenas, pero delante de Dios no hay bueno. A menos que sea el Señor sacándonos del fango, hermanos, no pudiéramos ser salvos. Amén. Así que entonces el Señor nos ha escogido por su presencia y por su voluntad. Pero Él nos ha escogido Él nos ha escogido para que nosotros pudiésemos ser llamados del pecado, del mundo, y pudiésemos ser transformados en nuestros corazones para la obediencia a la palabra de Dios. Así que en segundo lugar vemos aquí a otra persona de la Trinidad, que sería la tercera persona de la Trinidad, pero aquí se menciona de segunda, y es el Espíritu Santo. Por un lado el Padre elige a los que han de ser salvos, por otro lado el Espíritu santifica a esos que han sido elegidos y los guía a la obediencia. Allí vemos la expresión, dice, elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer. De tal manera que la tarea del Espíritu Santo, después que el Señor nos ha elegido, es llamarnos, es santificarnos, que tiene que ver con apartarnos para el Señor, apartarnos del mundo, apartarnos del pecado y llamarnos para formar un pueblo que le pertenezca al Señor. Ahora, cualquiera pudiera ver en este texto que
que Pedro está diciendo que el Señor nos eligió por medio de la santificación del Espíritu. Es decir, que cuando el Espíritu nos estaba santificando, el Señor nos estaba eligiendo. Pues no, la Biblia dice que somos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta de esa elección en nuestras vidas? Cuando somos llamados por el Espíritu Santo a la obediencia al Evangelio. Entonces, la santificación del Espíritu tiene que ver con el llamado que el Espíritu hace en el corazón de cada creyente. Ese llamado eficaz que el Espíritu hace, torciendo la dureza del corazón del hombre, quitando el corazón de piedra, poniendo un corazón de carne, implantando la ley del Señor en el corazón de esa persona, poniendo en el corazón del incrédulo un temor hacia la ley del Señor, una convicción de pecado y un anhelo por la salvación que se halla solamente en Cristo Jesús. Esa es la santificación del Espíritu, cuando Él transforma el corazón, cuando Él quita las malas disposiciones del corazón y pone nuevas disposiciones hacia el Señor. Pone un sentido de arrepentimiento y fe y pone la obediencia que conduce al hombre a la vida eterna. De tal manera, hermanos, que si usted no hubiese sido tocado por el Espíritu Santo, si usted no hubiese sido regenerado por el Espíritu Santo, si usted no hubiese sido transformado por el Espíritu Santo primero, usted no hubiese llegado a la obediencia a la verdad. Usted no podría haber dicho: yo creo en el Señor. Porque la fe viene por la gracia del Señor, porque el arrepentimiento viene por la gracia del Señor, no es algo que yo puedo producir. De hecho, el término mismo de arrepentimiento es un cambio de mente. Yo no puedo cambiar mi mente, mi hermano. Eso es algo que lo puede hacer el Señor. De tal forma que la obra de la conversión es una obra del Espíritu. ¿Sí? Y en ese momento, cuando Él está santificándonos, cuando Él está llamándonos, Él está poniendo en evidencia quiénes son los escogidos de Dios. En otras palabras, usted puede predicarle a 100 personas, pero si el Espíritu Santo le complace tocar el corazón de solamente 10, entonces Él está confirmando que esas 10 han sido escogidas por el Señor, las otras 90 no. ¿Sí? Entonces, la santificación del Espíritu no es el medio por el cual el Padre elige, sino más bien es el medio por el cual se pone en evidencia la elección que ya el Padre ha realizado desde antes. ¿Ok? Así que esta santificación es aquella que produce en nosotros una respuesta positiva al Evangelio. Segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Amén. Y en tercer lugar vemos allí que el Espíritu nos santifica para obedecer y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Allí vemos a la otra persona de la Trinidad. Vemos al Hijo. Dice que después que somos santificados por el Espíritu, somos rociados con la sangre de Jesucristo. Ahora, esto no debe entenderse de manera tan literal, porque no es que mientras cada hombre va poniendo su fe en Jesús, es rociado con la sangre de Cristo en ese momento. No, porque la sangre de Jesucristo fue derramada hace 2 milenios. Y en la cruz Jesucristo ganó para nosotros todos los beneficios de la salvación. Ahora, ¿qué es lo que significa esto entonces? Que cuando usted obedece al Evangelio de salvación por la obra santificadora del Espíritu, usted obtiene por la obra del Espíritu todos los beneficios de la salvación que fueron comprados con la sangre de Jesucristo. Es decir, a usted le es aplicada la salvación, el perdón de los pecados, la redención, la regeneración. Todos los beneficios de la salvación son aplicados a su vida, son acreditados a su cuenta. Esos beneficios que hace 2 milenios atrás fueron comprados con la sangre de Jesucristo. En ese momento usted se vuelve un acreedor de los beneficios de la salvación y un heredero de la vida eterna. Amén.
Si pudiéramos mencionar algunos beneficios que nosotros los estuvimos viendo el miércoles pasado, hablamos del perdón de pecados, hablamos de que Dios quitaría el corazón de piedra y pondría uno de carne, de que Dios pondría su ley en nuestros corazones, de que Dios nos haría obedecer su ley y de que Dios no se apartaría de nosotros y no dejaría que nosotros nos apartáramos de Él. Todas esas bendiciones y muchas más las obtenemos por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Así que vemos allí a la Trinidad completa, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, obrando salvación en la vida de los escogidos. El Padre eligiendo a los que han de ser salvos. Él es el Señor Jesucristo redimiendo y pagando por los pecados de esos que han sido escogidos. Y luego el Espíritu Santo llamándolos a la fe. ¿Sí? Qué gloriosa armonía vemos allí en el plan de redención. Por último, vemos que Pedro les desea a sus hermanos gracia y paz. Él dice que la gracia y la paz les sean multiplicadas, hermanos. Es interesante esa palabra multiplicados, porque Él no les está diciendo que la gracia y la paz les sean concedidas. No, hermanos, ya nosotros hemos sido acreedores de la gracia y la paz del Señor. Ya nosotros hemos recibido la gracia salvadora de Dios y hemos entrado en una relación de paz con nuestro Dios. Estábamos en enemistad, ahora estamos en paz con nuestro Señor. Pero Él añade que estas dos condiciones, que estas dos virtudes sean multiplicadas, es decir, crezcan y se acrecenten en nuestras vidas todos los días. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que usted y yo necesitamos de la gracia de Dios y de la paz de Dios en todo tiempo. La gracia de Dios que nos redimió, la gracia de Dios que nos sustenta, que sustenta nuestras almas, que fortalece nuestro espíritu para que podamos permanecer firmes en la verdad. La paz del Señor que guarda nuestras mentes y corazones de toda angustia, de todo afán, de toda intranquilidad, de toda desesperación. Necesitamos de la gracia y de la paz a diario. Usted tiene que pedirle al Señor: oh Padre, multiplica dentro de mí, acrecenta en mi ser tu gracia que me sostiene en la debilidad, que no me deja desviarme del camino, y tu paz que me permite tener gozo en ti, que me permite completa sanidad en lo profundo de mi ser. Amén. En otras palabras, cuando una persona está padeciendo problemas en su vida, no necesita una sesión de liberación, necesita es que la paz de Dios sea acrecentada en su alma. Amén. Bueno, hermanos, ahora ya que hemos visto cómo la obra de la Trinidad opera en la salvación de los creyentes, vamos a ver uno de los muchos propósitos para los cuales se nos ha concedido esta preciosa salvación. Amén. Eso lo vemos a partir del capítulo 3, donde se nos habla de que esa elección que Dios ha hecho de nosotros, ya hablamos de que Dios nos eligió, ¿verdad? Y de que fuimos rociados con la sangre del Cordero y fuimos santificados por el Espíritu. Bueno, pero ¿eso para qué? Para una esperanza viva, para una esperanza verdadera. Versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Fuimos elegidos para tener una esperanza viva, una esperanza verdadera. En primer lugar, Pedro empieza ese versículo con la expresión bendito. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una expresión de alabanza de parte de Él al considerar la gloriosa salvación a la cual Él ha sido llamado.
Hermanos, cuando usted y yo contemplamos la salvación del Señor, somos colmados del gozo cristiano. ¿Sí? Cuando una persona me dice a mí, ¿cómo yo me voy a gozar si mira lo que me está pasando? Esa persona está pensando en un gozo terrenal, en un gozo temporal y en un gozo diabólico, hermanos. Pero que una persona me diga que en medio de todos los padecimientos que está sufriendo, se goza profundamente en el Señor. Ese es el gozo que es verdadero, el gozo que proviene de Cristo, el gozo cristiano. Amén. Amén. Como Jesús le dijo a sus discípulos, no se gocen porque los demonios se someten a ustedes. Gócense porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Se da cuenta, hermano, que usted no debe estarse gozando? Bueno, no digo que no, solamente que su gozo no debe estar fundamentado en el bono que le llegó esta semana, en la bolsa del CLAC que le llegó el mes pasado o la semana pasada, en el aumento de sueldo, en que le llegó harina en el supermercado. Aunque todas esas cosas pueden traer cierta alegría a nosotros y eso está bien, nuestro gozo no debe estar fundamentado en ese tipo de cosas. Como oigo comúnmente cuando dicen, cuando el esposo cobra, la mujer es alegre, contenta con el esposo, le sirve la comida con la mayor calidez. Cuando ve que las cuentas están vacías, hermanos, ustedes llegaron a ver la caricatura Katy Kabum, algunos de ustedes. Vean. Hermanos, eso no es bíblico, eso no es sano ni es cristiano, hermanos. Eso no es demostrar el gozo que proviene del Señor. La palabra dice que estemos contentos en todo tiempo. De hecho, el Señor nos dice a través del apóstol Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Yo siempre uso esta expresión para hacer que las personas entiendan cómo es posible que todo el tiempo, desde que te levantas hasta que te acuestas, tú debes expresar una condición de gozo. ¿Sí? Y cualquiera de ustedes pensará que eso es imposible. El problema es que no estamos pensándolo bien. Lo que la Biblia nos dice es que cuando nosotros pensamos en la obra de la salvación, cuando ponemos nuestra mirada en la obra de Cristo, hermanos, nuestro gozo se sustenta con la salvación del Señor y no se sustenta con las cosas temporales y perecederas del mundo. Es como pensar que usted va a la tienda de repuestos a comprar un repuesto para su auto y por no querer gastar para el repuesto original se compra uno pirata. ¿Cuál es el refrán? Lo barato sale caro. Se termina comprando un repuesto que no sirve, que no le va a durar y termina su problema peor. En otras palabras, nosotros somos tentados a buscar que nuestro gozo sea sustentado por las buenas noticias, por los momentos de calma, por los bolsillos llenos, por el estado saludable de nuestro cuerpo, cuando hay gas. Pero cuando no hay gas, somos unos ogros, hermanos. Cuando no hay gas, las quejas abundan. Cuando no hay gas, los enojos y las depresiones y las tristezas se acrecentan, hermanos. Pongo estos ejemplos porque son los que más se aplican a nuestra condición actual, hermanos. Cada vez que una persona se me acerca y dice, epa, ¿será que tu papá me puede conseguir una bombona de gas? Yo le digo, primer lugar, mi papá compra lo poco que por ahí puede aparecer es para la empresa. Él no es un vendedor de gas. Y en segundo lugar le dijo, aprende a contentarte con la condición que Dios te ha puesto. Dios te ha establecido en este momento, algunos, en una condición en la que no tienes gas. ¿A qué me refiero? Que el no tener gas en tu casa y tener que cocinar con leña es una medida de la gracia de Dios para que tú aprendas a gozarte en Él. Para que aprendas que tu gozo no está en el gas, en las comodidades, sino que tu gozo está en el Señor. Amén.
Pero ¿cómo resolvemos esto? Cuando ponemos nuestra mirada en el Señor. Y eso es lo que hace Pedro. Él comienza expresando gracias al Señor. Bendito sea el Dios y Padre. Hermanos, estando en una condición de persecución y de gran dificultad, y él dice: oh, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero por qué? Dice: porque Él nos ha hecho renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Esto es tener una mente centrada en Cristo. Esto es tener una mente centrada en la vida venidera y no en la vida presente. Así que podemos decir varias cosas acerca de esto. En primer lugar, Dios nos hizo renacer a la esperanza por la resurrección de Jesucristo. Colosenses capítulo 12, versículo 13 dice: habiendo sido sepultados con Cristo en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. En otras palabras, el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que lo levanta a usted de los muertos, en el que está usted hundido por su pecado. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, somos levantados de entre los muertos y somos redimidos por la sangre de aquel que también resucitó de entre los muertos, por nada más y nada menos que el poder divino. El mismo poder divino que hizo salir la luz de la nada es el mismo poder divino que hace resplandecer nuestros ojos, quitar el velo de nuestros ojos e iluminarnos con la gloria del Evangelio de Jesucristo, hermanos. Así que usted y yo tenemos un nuevo nacimiento, no de nosotros, no planificado por nosotros, sino por el Señor. Es un nacimiento que viene de lo alto, por la obra del Señor. Y hemos sido renacidos, nada más y nada menos, porque Jesucristo resucitó de entre los muertos. Si Jesucristo no hubiese resucitado de entre los muertos, hermanos, entonces nuestra salvación sería una mentira. Creo yo entonces que por esa razón el Señor se tomó la molestia de hacer que la resurrección de Cristo sea el evento más científicamente verificado en toda la historia. Si usted se da cuenta y si usted que estudia un poco, terminará concluyendo, como todos los demás que lo investigan, que la resurrección de Cristo es el evento histórico más confiable, más verificado que existe. Glorioso sea el Señor, gloria sea el Señor, porque sin resurrección, hermanos, nuestra fe sería vana. Nuestra fe sería una mentira. Así que le damos gracias al Señor. Hemos sido renacidos por la resurrección de Cristo. Y no solo eso, sino que hemos sido renacidos para una esperanza viva. Amén. Este nuevo nacimiento produce en nosotros una esperanza verdadera de salvación. No la esperanza de salvación que te ofrece un gobierno. No la esperanza de salvación que te ofrece un hombre o una mujer o un partido político. No la esperanza de salvación que te ofrece el país extranjero, que te ofrece un mejor empleo o una mejor condición de vida que te están prometiendo en otro lugar. No es esa esperanza de salvación. Es aquella que se halla solamente en el Señor, que aun cuando este cuerpo perezca, en el Señor tenemos una ciudad celestial, indestructible, incorruptible. Amén. Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, usted quiere buscar la esperanza de la gloria venidera, se halla en Jesús. Apéguese a Jesús, aférrese a Jesús, dependa de Él. Pablo lo decía: prosigo a la meta. ¿Pero cuál meta? Alcanzar el premio del supremo llamamiento. ¿Y quién es ese? Jesucristo, mi Señor. Se supone que es a Él a quien debemos buscar en todo tiempo. Pero entonces Dios no solamente nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Cristo, Dios también nos hizo acreedores de una herencia incorruptible y que no se marchita. A diferencia de las herencias que usted puede tener aquí en la tierra, cuando se le muere un familiar y le dejan una herencia,
O a diferencia de todos los bienes que usted pueda tener, menciónese una finca, 10 carros, una línea de autobuses, una casa o algo por el estilo. Cualquier bien que usted pueda tener aquí en la tierra no es comparable con la herencia que el Señor le ha dejado por medio de Cristo. Una herencia que no se corrompe con el tiempo. El dinero se devalúa, los carros se dañan, las fincas se deterioran, pero la herencia que el Señor nos ha dejado es perdurable, es incorruptible, no se decae con el tiempo, es inmaculada y es inmarcesible. Amén. Es incorruptible porque no puede deteriorarse, hermanos. No puede deteriorarse. No es como una cocina que se va a deteriorar con el tiempo. Para las mujeres que tanto quieren una cocina nueva, síganla pidiendo, hermanas. Dígale, tú me vas a comprar una cocina nueva. Dígale al esposo. Es inmaculada porque es pura. Está fuera de toda contaminación, hermanos. Los bienes que usted tiene aquí, los bienes que usted pueda recibir, cualquier bien material que usted recibe, hermano, gracias al Señor. Pero incluso esas cosas buenas que usted puede recibir pueden llegar a ser el instrumento de su propia destrucción. Pueden llegar a ser usadas por Satanás incluso para que usted caiga en pecado. ¿Sí? Pero esta herencia está libre de toda contaminación. Y también dice es inmarcesible, quiere decir que no se marchita. Es como una planta que perdura constantemente. Como dice el salmista en el Salmo 1, que aquellos que se deleitan en la ley de Dios son como árboles plantados junto a corrientes de agua. ¿Saben por qué? Porque sus raíces están allí recibiendo constantemente de ese manantial de agua y su hoja no se cae, su hoja no se marchita y siempre está produciendo fruto. Esa es la condición de los hijos de Dios, porque no perecerán, porque el Señor los sostiene. Y en tercer lugar, somos guardados por Dios mediante la fe para esa salvación. Esa herencia que el Señor nos ha prometido, esa esperanza viva a la cual fuimos renacidos, dice que no solamente es verdadera, no solamente es una esperanza verdadera, no solamente es una esperanza real que está allí y que nos aguarda en el cielo, también es una esperanza firme. ¿Por qué es una esperanza firme? Porque no depende de mi esfuerzo. Yo mucho pudiera decirles aquí en el púlpito, hermanos, si usted se esfuerza, usted tiene esperanza de vida eterna. Pero miserable de mí si yo hiciera eso, porque la esperanza no se sostiene por mi esfuerzo, por mis luchas, por mis intentos por hacer lo bueno. Depende del Señor, que es el que me guarda. Si yo hago algo bueno, si yo obedezco la ley de Dios, si yo permanezco firme, es solo porque Él puso su mano sobre mí y me sostiene hasta el final. Sin Él yo no pudiera perseverar. El versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa salvación que será manifestada cuando el Señor regrese, esa herencia, esa gloria celestial, esa glorificación de nuestros cuerpos, podemos tenerla certera, hermanos. Por eso es que cada vez si alguien me pregunta, ¿tú estás seguro de que si tú te mueres, tú te vas con el Señor? Completa y absolutamente seguro, no hay una pizca de duda dentro de mí, porque veo que no depende de mí. Depende de la gracia, depende de la obra del Señor. Probablemente ayer haya pecado. Y si ayer me hubiera muerto, la Biblia me dice, pues el Señor te recibe como su hijo, porque has sido vestido con la justicia de Cristo, con la sangre preciosa del Cordero sin mancha. Amén. Filipenses 1:6, para poder enriquecer esta verdad. Dice, estando convencido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Pedro está convencido de algo, que en primer lugar es Dios quien comenzó la obra, no usted. Y usted puede decirme, hermanos, pero yo tuve que creer, sí, porque Dios te puso la fe. Hermanos, pero yo tuve que arrepentirse, sí, porque Dios te dio el don del arrepentimiento.
Hermanos, pero yo tuve que obedecer, porque Dios te eligió para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Como dice el autor de Hebreos en el capítulo 12, Él es el principio y el fin de nuestra fe. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Así que en primer lugar es Él quien comenzó la obra. Y en segundo lugar, puesto que Él es fiel y puesto que Él es poderoso, que si comenzó la obra, Él sí la va a terminar. Él no es como nosotros, hermanos. Nosotros comenzamos una obra y no la terminamos. Muchas veces no la terminamos. No, Él es perfectamente fiel. Juan capítulo 1 verso 24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Hablando del Señor, dice: Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha. Es maravilloso, hermanos. Juan capítulo 17 versículo 15 dice el Señor Jesús orando por sus discípulos en el Getsemaní: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Qué preciosa oración, hermanos. Y la pregunta es: ¿usted cree que eso no se ha cumplido en nuestras vidas? ¿El Señor nos está guardando constantemente de las garras del maligno? Sí, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ciertamente debemos velar continuamente, porque en algún momento podemos flaquear y caer. Pero aún si uno de los suyos cayera, el Señor lo guardará. El Señor lo sostendrá. Amén. Aún si su fe flaquea, hermano, usted tiene aquel que no flaquea. Usted tiene aquel que intercede por usted delante de la presencia del Señor. Proverbios capítulo 2 versículos 7 al 8 dice: Él reserva la prosperidad para los rectos, es escudo para los que andan en integridad, guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Así que yo me gozo en la protección que tengo del Señor. Muchos cristianos incluso se buscan guardaespaldas. Sí, muchos cristianos con dinero se buscan guardaespaldas. No, hermanos, yo estoy satisfecho con la protección del Señor. Amén. Teniendo en mente todo eso, hermano, quiero concluir con 3 aplicaciones prácticas que puedo considerar de todo este pasaje bíblico, hermanos. Solamente puedo considerar por lo mínimo 3, y yo le exhorto, yo le animo a usted que no se quede con esto, hermano. Vaya a su casa, lea y relea este pasaje nuevamente y pueda conseguir múltiples aplicaciones para su vida. Amén. Y lo primero que podemos observar aquí, puede ser útil para nuestra vida esta semana misma, es en primer lugar que entender la elección divina y las demás bendiciones de la salvación produce verdadero regocijo en el Señor. Lo dijimos hace un momento, ¿verdad? ¿Usted quiere experimentar gozo cuando usted está ahí en la cola de los chinos y le dicen: no, se acabó la orina? ¿Usted quiere experimentar gozo? Cuando resulta que uno de sus hijos sufrió un accidente y usted está altamente angustiado y preocupado. O cuando se le acabó el gas y resulta que cocinó media arepa. Hermanos, recuerde una y otra vez: las bendiciones de la salvación en Cristo son la única fuente de verdadero gozo espiritual. En segundo lugar, hermanos, cuando nos gozamos en los beneficios de la salvación, cuando verdaderamente contemplamos las bellezas de la salvación de Cristo, hermano, terminamos considerando las cosas terrenales como sin valor en comparación con la gloria que se nos ha de manifestar. Hermanos, tenemos un problema muy serio. Nosotros estimamos demasiado valiosas las cosas de este mundo. Si tengo un bien en mi casa, lo atesoro. Si veo un hermano que tiene una necesidad, no se lo voy a regalar, se lo voy a vender. O ni se lo voy a vender. Hermanos, apreciamos exageradamente las cosas de esta tierra cuando nosotros no somos de esta tierra. Cuando comenzamos verdaderamente a apreciar las glorias del Evangelio,
Los bienes de este mundo se vuelven algo sin valor. Y le invito a eso, que usted pueda leer capítulo 3 de Filipenses, cuando Pablo dice: he estimado todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y en último lugar, crecer en la esperanza venidera es la mejor medicina para las almas quebrantadas y afligidas. ¿Cuántos cristianos no están siendo afligidos hoy? No solo nosotros, cristianos incluso en otros lugares están padeciendo, están siendo atribulados y quebrantados de múltiples formas. Hermanos, ¿a cuánto la enfermedad les ha afligido a ustedes estas últimas semanas? ¿A cuántos la necesidad les ha afligido y quebrantado? La esperanza de la gloria venidera es la mejor medicina para nuestras almas. Pablo lo dijo de una forma sin igual, teniendo en cuenta que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Que el Señor nos conceda poder conocer más la salvación de Cristo, poder deleitarnos más en la esperanza de la gloria venidera y de esa manera mantenernos fieles a sus promesas. Amén. Juan lo dijo en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 3: y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Si verdaderamente queremos purificarnos y crecer en santidad, hermanos, dejemos de estar mirando tantas las cosas que tenemos aquí en la tierra y comencemos a mirar la herencia incorruptible que tenemos en los cielos.